Amados hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Anchoring Hope. Hoy tengo el privilegio de estar con nuestro hermano Mike Miguel de Jesús. Bienvenido, Mike. Muchas gracias. Qué gustazo. La verdad que estamos acá súper contentos de reunirnos contigo, Camo, de estar en México recién compartiendo, viendo la obra del Espíritu Santo. Estuvo muy lindo ese tiempo. Y bueno, aquí estamos en Guatemala, ¿verdad? Contentísimos y agradecidos con Dios por lo que Él hace, por lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas y por su amor, su gracia, su misericordia sobre nosotros. Fabuloso. Hermanos, el Espíritu Santo me puso en mi corazón hacer este episodio de Anchoring Hope con Mike, porque él es el líder de la alabanza y la oración en nuestra iglesia aquí en Guatemala. Una iglesia donde el Espíritu Santo nos visita todas las veces que estamos juntos. La adoración, dice la palabra de Dios, que no hay mejor arma espiritual que adorar al Padre. Y alguien que tiene el espíritu de adoración, el don de poder cantar salmos y alabanzas al Señor, es alguien muy especial. No porque la persona sea especial, sino porque el Señor le está confiando a esa persona, le está confiando la adoración de su pueblo, que es algo muy importante y muy, ojo, con mucho cuidado, porque muchos espíritus inmundos han entrado a las iglesias modernas a través de adoraciones que se hacen no al Padre, sino que la gente empieza a adorarse a sí mismo. O el salmista se vuelve un ídolo para la gente. Entonces la gente ya no mira al Padre, sino que mira al salmista. Y ahí volvemos a caer en la carne y se vuelve nada más que un grupo de pop o de rock popular como los que están en el mundo. Cualquiera. Así que yo sé que el Espíritu Santo está sobre vos, por eso es que el Espíritu nos visita, porque nos diriges en adoración y como un cuerpo, un solo cuerpo, como la novia de Jesús. Ahí estamos todos. Mike, quiero que me contés, ¿cómo empezaste tu vida de adorador? ¿O cuándo fue la primera vez que se te ocurrió meterte a la música? Cabal, ayer estábamos almorzando con Martín y Ceci, que son nuestros pastores, y me topé a unos amigos músicos. El pianista que estuvo con nosotros el día ayer en el servicio, ¿no? Si te fijaste, era alguien diferente. Sí. Se llama Joshua. Y él se juntó con otro músico también de otra iglesia, que es bajista, y precisamente trajimos a memoria el por qué fue que yo resulté ahora en este privilegio, ¿verdad? El talento, a ver, yo creo que son las dos cosas que mencionaste. Está el talento y está el llamado del Señor, ¿verdad? Entonces, muchos tienen el talento, muchísimos. Y yo podría decir que mi talento, musicalmente hablando, es, digamos, promedio, ¿verdad? O sea, aún medio bajo, digámoslo así, ¿verdad? Porque, a ver, hay muchos artistas que tienen un talento increíble para cantar, pero si tú logras fusionar el entendimiento de tu llamado con tu talento y lo pones al servicio de Dios, es donde cambia los efectos son muy, muy distintos. Entonces, hablando ayer de cómo fue que empezó, porque digamos yo el talento de la música lo tengo sin saber que yo podía cantar. Yo imitaba a los maestros del colegio, entonces le imitaba las voces y las muecas. Aquí en Guatemala decimos muecas, que son como gestos, no sé si en otros países, pero las muecas a los maestros. Y me dijeron, mis compañeros, cuando yo tenía 12 años, me dijeron, vos, pero si puedes imitar maestros, ¿por qué no imitas cantantes? Yo dije, voy a probar, y resulta que me di cuenta que podía imitar los cantantes de esa época. No voy a mencionar nombres, pero los cantantes seculares de esa época, ¿verdad? Entonces me di cuenta que tiene el talento del canto. En el 2000, en el 99, no, perdón, en el 2001, yo me entrego a Jesús, porque yo sí pasé por unos momentos de oscuridad bien fuertes, con pensamientos de muerte bien feos. ¿Tenías espíritu de suicidio? Sí. Sí. Y lo interesante, que esto no te lo había contado, pero lo interesante fue que yo tenía esos pensamientos de muerte, pero no llegaron solitos. Vinieron a través de escuchar música del mundo. Ojo con eso. Fíjate que la gente dice, pero ¿qué importa oír rock? ¿Qué importa oír metal, music? ¿Qué importa oír reggaetón o una bachata? ¿O qué importa? Importa mucho. Vos sabés de que la música es un instrumento, es un instrumento para conectar el mundo espiritual con el mundo material.
Es un portal. La música en lo espiritual es un portal. Entonces vos, ¿a quién le estás abriendo la puerta? Las canciones, ponete que me dejó mi esposa, o me dejó mi traído, me engañó con otro y te corta las venas y por qué me dejó y que la extraño. Eso está llamando un espíritu de suicidio. Exactamente. ¿Verdad? Y especialmente la música de rock, que del miedo te lleva a la ira. Sí, sí. O en su caso pueden ser espíritus de ira o espíritus de muerte o de lascivia, de otras cosas que es lo que involucra todo lo espiritual. Y es cabal, como dijiste, es como un portal. Si entendemos que Lucifer, Luzbel, era el líder de la alabanza de la iglesia, es una información muy choqueante, porque decís, ¿cómo así? Y él entiende perfectamente con lo que se hacía en el cielo, él replica aquí en la tierra, por eso es que hay tanta estrategia de canciones mundanas que conectan con la gente, y por eso está esa competencia, porque el diablo está tratando de ver cómo se lleva a la mayor cantidad de gente posible al infierno, pues, ¿verdad? Y él conoce, él recibía la alabanza en el cielo, él la hacía, pero él quiso recibir esa gloria a él, y entonces entró esa vanidad, ese ego, ese orgullo a él. Entonces, qué interesante, porque es el mismo diablo fue echado a la tierra, él está tratando de ser imitador de todo lo que hacía en el cielo, ¿verdad? Para tratar de capturar y hundir a las personas. Él vino a robar, matar, destruir y a replicar también. Esa es su estrategia. Entonces, a través de la música, en mensaje subliminal, oyendo música en un lugar en mi colegio, donde yo realmente no lo pedía hacer, sino que la maestra de lenguaje, recuerdo su nombre y puedo hasta describirla como era ella, eso fue hace casi 30 años, ella nos puso a escuchar música secular. Y dentro de la música nos dijo, miren, esto tiene mensaje subliminal. Y recuerdo que los mensajes eran, entrégale tu alma al diablo, el diablo tiene el control de tu vida, pero con una voz así horrible. Dios hizo eso. No entiendo. Hoy por hoy no entiendo. Instrumento de Satanás. Sí, yo creo que sí. Pero mira, sí. Solo fui yo, en su ignorancia, pero solo fui yo el que me había afectado en ese momento. Tanto así que cuando yo escuché esa en mi corazón, como que sentí un paz, uno como frío en mi corazón, pero como que si me estaba yendo de mi cuerpo, al punto en que yo dije, digamos, yo estaba sentado en mi pupitre, digamos, y que de repente yo sentí como que me estaba yendo hacia atrás, y hasta agarré a mi compañera que estaba a la par mía, le puse la mano en el hombro y dije, ayuda, le dije así, y ella gritó la mala palabra, y gritó así, y toda la clase, porque todos estaban como que en silencio escuchando los mensajes subliminales que traía la música secular. Entonces me sacaron de la clase, y yo me fui a llorar al pasillo, porque solo no entendía qué tenía, solo sabía que tenía un temor que se alojó en mi corazón de repente, pero fuertemente, y como que si mi corazón fuera frío y como que pesara. Ese era un sentimiento que yo sentía, un temor y ese frío en mi corazón. Me acuerdo que pasó un profesor, me vio el de inglés y me dijo, ¿y vos por qué estás aquí afuera? Es que me sacaron de la clase. ¿Y por qué? Me dijo. Porque estaba escuchando en la clase español, pusieron música con mensaje, música secular. Bueno, le dije música. No entendía el término secular en esa época, solo decía, nos pusieron música. ¿Usted no es cristiano? No, yo crecí en un hogar católico. Y bueno, que hay muchos católicos. Sí, es cierto, pero me refiero a que en ser enseñanza del Espíritu Santo. Eso es lo importante, porque yo tenía la enseñanza de la religión, pero no practicábamos nada. Es decir, hasta estudié en un colegio católico, ¿verdad? El Opus Dei, pero esto fue en otro colegio que era laico. Entonces, me dijo, lo que estás sintiendo, me dijo, es algo que no te puede ayudar nadie, me dijo. No hay ningún superhéroe que te pueda ayudar, me dijo. Es algo espiritual lo que vos estás sintiendo. Eso fue lo único que me dijo. Y yo me quedé, ¿qué onda? Y a partir de ahí empecé en una lucha, lidiando con pensamientos de muerte. O sea, yo escuchaba, cuando yo escuché el rock metal, una vez me acuerdo que estaba haciendo el colegio, habían pasado como 3 meses de ese evento. Yo ya estaba en otro colegio y de repente el carro de la par venía viendo música heavy metal. Todas las ananas y como esa había empezado, ¿sabes? Y yo sentí un temor espantoso. Sí, yo no dije nada, iba atrás del carro de mi papá, iba manejando, iba atrás. Y yo sentí que hasta me estaba sofocando, pero a la vez que tenía temor, tenía deseos de muerte. O sea, de muerte no suicida, sino que como ganas de matar. O sea, era horrible. Pero yo no podía contar eso. Era muy difícil poder abrir tu corazón y contarlo. Busqué ayuda.
Y eso fue el error, digamos. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años. Entonces, yo no pude abrir mi corazón a contar lo que sentía porque ni yo entendía qué era lo que yo sentía, ¿me entendés? Entonces, hablé con mi papá y lo único que pude hacer fue decirle, mira papá, fíjate que siento que necesito de Dios, fue lo único que le dije. Fíjate que siento como que necesito de Dios. Entonces mi papá me llevó a un retiro, en una iglesia. Y cuando yo entré a la iglesia sentí como que no me sentía cómodo estar ahí, ¿verdad? Y sentí bien extraño y no me sentí muy cómodo. Y yo no me acuerdo ahorita del punto ni qué hicimos ese día, pero yo no me sentía cómodo, ¿sabes? Creo que hablándolo crudamente yo estaba endemoniado, ¿sabes? Y en ese lapso yo no podía estar, en todo ese ínterin, yo no podía estar en un lugar sin luz. Tenía que dormir cuando la luz prendía. A veces me dormía y escuchaba carcajadas diabólicas en mi mente, ¿sabes? Cuando yo salía, vivíamos en una granja, y cuando yo salía a los tramos de los caballos, teníamos unos tramos arriba a la casa, yo veía como sombras y me aterrorizaba ver esas sombras. O sea, veía como con forma de perro. O sea, yo sí vi, de verdad, yo creo que yo me endemonié tanto que creo que tuve como una visión de lo espiritual en lo oscuro, de lo que estaba ocurriendo en mi ser, en mi alma, en mi espíritu. Y entonces conocí a Jesús. ¿En ese retiro? No, yo pasé 4 años luchando con pensamientos de muerte. O sea, llorando casi que un año todas las noches, al punto que mi mamá me decía, vos, mi mamá es linda, la bendigo, es bien, ella es una mujer muy, muy luchadora y muy fuerte, su carácter es muy fuerte, y me decía, vos, usaba así como una palabra como, pareces florecita, no usaba esa palabra, pues no le quiero decir. Es muy débil. Sí, siento lo que pareces debilita, pareces nena, que no sé qué, hay siempre llorando. ¿Y qué te pasó ahora? No, es que yo le inventaba, es que llevé al perro abajo a amarrarlo para que cuidara la bomba en la granja y me tropecé otra vez, pero todos los días te tropezas, todos los días te golpea y siempre estás llorando. Entonces yo me tenía que ensuciar el pantalón para justificar el por qué lloraba, pero yo me daba pánico ir a la oscuridad a caminar ahí. Entonces yo vivía con esos pensamientos horribles y nadie lo sabía. Y un día, luchando con esos pensamientos, mi papá trabajaba en el gobierno. Entonces él tenía armas en su cuarto. Y yo recuerdo que él estaba dormido en su cuarto y yo entré a su cuarto. Abrí la puerta del closet de él, vi las pistolas ahí y entonces yo tomé un arma. Sabía usarlas, no a la perfección, pero él me había enseñado a disparar. Entonces yo sabía lo que estaba haciendo, ¿me entendés? No hice ruido, no quise hacer el ruido de montarla porque se iba a despertar. Lo que vino a mi mente en ese momento fue, voy a quitarme la vida, o sea, me voy a suicidar y... O sea, ya estabas harto ya luchando con eso. Horrible, sí, porque no tenía paz. Entonces cuando tomo la pistola y me la apunto hacia mi boca, como la dirección hacia la boca, veo a mi papá dormido y digo, ¿cómo voy a hacer tan mala onda de despertar a mi papá con un plomazo y los sesos en el techo? Fue lo que yo pensé. Sí, pues. Eso es para que él no sufra, lo voy a matar primero. ¿A él? Sí. Wow. Y después me pegó un tiro. Claro. Y tranquilo, dije, no pasa nada. Cuando le apunté a mi papá, yo creo que el soplo de vida, el espíritu de Dios que tenemos todos ahí alojado en el fondo cuando estamos lejos del Señor, no me permitió y solo regresé la pistola hacia mí. Y la guardé en la gaveta, así como dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, ¿qué es lo que hacen? Cuando cerré la gaveta, mi papá se despertó. ¿Qué pasó, mijo? No, que estaba buscando la loción, que no sé qué, le inventé que estaba buscando la loción de no sé qué. Y en ese momento dije, estoy mal, o sea, yo ya estoy pensando cosas que a mí me imaginé. Uh-huh. Y mi papá era bueno, no era como que ese pinche viejo bolo. No, o sea, era bueno el papá, pues simplemente era un espíritu que me tenía tomada la mente. Fue cuando decidí que tenía que ir a confesarme y tratar de ayudar. Lo malo fue que esta persona, este sacerdote, me dijo que lo que yo estaba teniendo era una carga muy fuerte. Y la instrucción que él me dijo, distraete. Anda al cine, anda a jugar fútbol, pensá en otras cosas, olvídate de esto porque es una carga que tú no puedes solito, me dijo. En vez de hacer liberación. Exactamente, y me dijo, reza esto, hace esta oración. Lo que te tocaba era un exorcismo. Exactamente. Fíjate vos que muy interesante porque los más expertos en sacar demonios son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero hasta eso se ha perdido. Es triste. Yo he visto algunas documentales y todo lo que es liberación demoníaca viene de la Iglesia Católica, porque acuérdate que la Iglesia Católica antes era la única religión cristiana. Uh-huh.
Y hasta dentro de la misma fe católica, y quedan muy pocos exorcistas, que así es como le llaman en la iglesia católica. Muy pocos. Y lo que a este sacerdote le hubiera tocado es hacer un exorcismo. Un exorcismo. Liberación, que eso está en la palabra de Dios. Y yo feliz, o sea, yo llegué como un paciente herido con deseos de ser curado por el médico, porque yo en mi mente dije, esta persona es el representante de Jesús en la tierra, él me va a ayudar. Y en lugar, yo llegué con digamos que con quebrantos de salud, si lo ves así, metafóricamente hablando, yo salí con casi a muerte. O sea, yo en mi mente dije, wow, si esta persona es Jesús, es la representación de Jesús en la tierra, me dijo que estoy solo y que no puedo contra esto, entonces de verdad sí estoy solo, ¿verdad? Entonces ya dije, no puede ser, o sea, me sentí tan desahuciado, dije yo, como desahuciado la palabra, porque dije, yo estoy con este problema solito, nadie sabe, y voy a hablar con alguien que es un representante de la iglesia y me dice que mejor me olvide, que me distraiga. Entonces traté de hacerle caso, me fui a rezar lo que él me dijo, ¿verdad? Hacer mis rezos, no pasó nada, por supuesto, y seguí con esa lucha, y en ese ínterin, como a los días, Dios de su misericordia me permitió, a través de un buen amigo que conocemos, ¿verdad? Julito, y su familia, ellos eran cristianos, y acababa de fallecer la mamá de Julito, la abuelita de Julito y la tía de Julito. Y yo vi el impacto de ellos, el impacto del Espíritu Santo en ellos que los fortaleció. Dije, puches, yo pensando en quitarme la vida y esta Mara está gozosa y pasó esto, pero están pensando que Dios tiene una vida para nosotros, pero si yo cometo el suicidio me voy al infierno, yo no quiero infierno. Y entonces es su testimonio de su temple y su gratitud hacia Dios por el tiempo que habían tenido su mamá y todo me impactó tanto que me dijo, mira, ahorita la iglesia, yo fui un día a la iglesia, una iglesia cristiana evangélica, y ahí hice la oración para recibir a Jesús. Y solo me recuerdo que oraron por mí, yo estaba tirado boca arriba, y yo solo recuerdo que sentía esa carga que sentía, yo no la tenía, y ese frío ahora tenía al contrario como un calorcito en mi vida, y yo decía, esto es lo que yo estoy buscando, ¿me entendés? Me extendí un montón ahí, ¿verdad? Me extendí un montón en esa parte, porque es muy importante, porque fíjate vos que yo siento que si yo no hubiera tenido esto, como te digo, éramos creo que 23 alumnos o 28 en la clase. Solo yo experimenté eso en lo espiritual. Significa que yo traía una configuración más sensible a lo espiritual, a diferencia de los que estaban en mi clase. Solo yo me había afectado. Y al haber atravesado todo esto, me hace hoy por hoy entender que vivimos en un mundo espiritual, y me hace entender la importancia de lo que es la música, de lo que hace la música en tu mente, en tu espíritu, lo que se aloja aquí y se conecta hacia tu espíritu, qué es lo que ronda en tu mente y que desciende a tu espíritu y que se va hacia arriba en la música. Entonces, si yo no hubiera tenido eso, creo que tendría mis dudas, decir, el espiritual no existe, pero yo ya lo viví. Yo sé lo que es tener temor, yo sé lo que es endemoniarte literalmente, porque ¿quién más te pone pensamientos así tan suicidas? Pues imagínate lo que iba a hacer. Sí, mira, en Efesios 6 dice claro que nosotros nuestra lucha, nuestra pelea no es contra carne y hueso, es contra huestes espirituales, contra principados, potestades, contra espíritus inmundos. Y la gente aquí en este mismo canal me llaman loco, falso profeta, me dijeron, métanlo al manicomio, me dijeron una vez, y yo los bendigo. Yo los bendigo porque el problema es de que si uno realmente no lo ha experimentado en tu vida propia, cuesta entender, o sea, de verdad cuesta entender esto. Pero yo le digo a la gente, mira, todos somos espirituales, y la gente me dice, pero no, pues ¿cómo va a ser eso? Bueno, cerra tus ojos. Y les digo, ahora imagínate un elefante rosado, ¿lo puedes ver? Sí. Va, ahora imagínate que estás en París, ¿puedes ver en París? Sí. Ahora imagínate que estás en California, ¿puedes hacer eso? Sí. Ahora abrí los ojos. Ok. ¿Viste un elefante rosado que no existe? Fuiste a París y fuiste a California en menos de 2 minutos. ¿Quién hizo eso? ¿Tu cuerpo? No. ¿Entonces qué? Tu mente. ¿Y qué es tu mente? Ahí empieza lo espiritual. Todos somos espirituales. ¿Verdad? Totalmente. La Biblia dice que lo material es una extensión de lo espiritual. No lo dice directamente, pero si vos lo escudriñás, te das cuenta que todo está en la mente. Por eso dice el Señor, llevar cautivo todo pensamiento conforme a la obediencia a Cristo. Exacto, porque el mismo Dios te dice, el mismo Señor Jesús dijo, si usted piensa mal con una mujer, ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque en lo espiritual se crea primero y después se vuelve material. Entonces, te voy a decir otra cosa. Hay gente que trae diferentes dones.
tu clase, nadie de estos niños traían el don que vos traías. Entonces, por eso es que, mira, Satanás, dice la Biblia que es el Dios de este mundo, pero con D minúscula, vamos. Satanás es el Dios de este mundo y el mundo está lleno de demonios, pero también está lleno de ángeles. Así es. Y realmente el dueño de la tierra y del cielo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya venció en la cruz. Pero lo que quiero, al punto voy, es de que Satanás es una identidad creada por Dios con recursos limitados. Entonces Satanás no va a poner a molestar a un montón de personas que no le van a servir de nada. Satanás va tras las personas que vienen ungidas con un propósito para servir a Dios. Y su objetivo es que vos no sirvas a Dios, porque ¿qué es más fácil? Tratar de llevarse al infierno a uno por uno, o agarrar al líder y que a través de ese líder todos los que lo escuchen a él se vayan todos al infierno. Por supuesto. Es estrategia medical. Estrategia. Entonces, vos estabas con la predestinación de adorar al Padre y a través de vos que mucha gente reciba el Espíritu Santo. Y eso es lo que quería Satanás quitar. Por eso te atacó a vos. Sí, y qué interesante que tantos años después, ahora puedo verlo más claro. Porque yo no me había puesto a pensar por qué de todos de mis compañeritos que estaban ahí, que no eran niñitos, éramos ya de 14 años, pues. ¿Por qué solo yo me había afectado con eso tan fuerte? Entonces sí, súper clarísimo. Y ya retomando la pregunta, porque todo surge, ¿cómo fue? Yo conocí a Jesús y entonces conocí su amor, su libertad. Creo que esa es la paz y la libertad. Por eso es creo que es Juan 7:28 que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo decía, wow, qué paz la que siento. O sea, no, de verdad no puedo explicar el gozo que sentí, la felicidad que sentí. Yo no me vi en la libertad de contar todo lo que había atravesado, porque creo que también todo es un proceso. Hoy por hoy ya mi familia sabe qué fue lo que yo atravesé, y mi mamá me dice, mijo, pero ¿y cómo no me decías? Y sí, mamá, y vos me decías que lloró un nena porque estaba llorando. Sí, pero tú me hubieras contado, pero era difícil, y eso es lo que pasa. Los pensamientos de muerte son como un veneno silencioso, o sea, son como una enfermedad silenciosa que no toda la gente te está contando. ¿Qué tal estás? Bien, con ganas de morirme, fíjate vos. No te dicen así. Te dicen, bien vos. Y ya, pero en su corazón están pidiendo a gritos decir, necesito oración, necesito algo, necesito ayuda. Y no tienen esa apertura, ¿me entendés? Por eso es que estamos los hijos de Dios, para poder ser ese canal o ese medio para que ellos puedan acercarse a Jesús. Entonces yo me acerqué a una banda, me acerqué a otros amigos, conformamos una banda cristiana que se llamaba Siervos, y era rock cristiano, ¿verdad? O sea, ¿vos llegaste a tocar música secular? Sí, yo canté en ferias, en restaurantes. ¡No, hombre! Sí, cabal. ¿Desde cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Bueno, la guitarra la aprendí a tocar a los 16 años, viendo a un amigo que tocaba. En esa época no había internet como ahora, pues. Ajá. Yo ya estoy grande, pero tengo 46 años, entonces en esa época no había así, en YouTube, miremos, no. Entonces yo miraba cómo tocaba, me llamó la atención. Mi papá sí me compró la guitarra, él me metió a clases de canto y toda la cosa. Y aprendí algunas cosas en técnica vocal, pero siempre cantando lo secular. O sea, me encantaban todos los de, ¿verdad? Esos grupos solistas de esa época, música pop rock, ¿verdad? Ajá. Y entonces conformamos esta banda. Yo aprendí, ya sabía tocar guitarra. No era, digamos que no me considero un excelente músico, solo un músico que sabe acompañarme, y creo que Dios me ha equipado con las herramientas necesarias para poder adorarle con la música. Entonces creo que lo suficiente. Siempre estoy siempre en aprendizajes, pero el punto es que yo ya sabía tocar guitarra. Entonces formamos esta banda que se llamaba Siervos y compusimos una canción que se llamaba Guatemala es para Cristo. Guatemala es para Cristo, sí, el himno. Y sonó en las radios cristianas, y Dios nos empezó a usar, ¿verdad? Y nos empezó a llevar a otros lugares con otras bandas. De hecho, Julio Melgar empezaba. Él a su negocio. empezaba. Y Julio Melgar es de Cuerdas de Amor, ¿verdad? Sí, exactamente. Linda esa canción, cuando yo la oí, no, el Espíritu Santo. Linda la canción. Este amor que me sostiene. Y bueno, sí, entonces sería, digamos, si lo vemos así, en la línea del tiempo, nosotros seríamos contemporáneos del crecimiento de lo que cuando empezó Julio Melgar. Y
yo empezamos a ser invitados a muchos lugares. Sonó la canción esta Guatemala para Cristo, que como era Guatemala para Cristo, hasta en Guatemala fue el hit. Entonces sonaba, estuvo creo que 12 semanas en el primer lugar en la radio y todas esas cosas así, estuvo alegrísimo. Y nos llevaban así, nos invitaban a tocar con otras bandas de esa época, Locos y Cuerdas, Lluvia Tardía. Entonces, ahí vino el problema. Le abrí la puerta al enemigo, conocí a una chava que no era cristiana, en la empresa donde yo trabajaba. Yo estudié arquitectura, yo estaba en mi segundo año de carrera y conocí a esta chica, mayor que yo. Y entonces me dijeron, mira vos, el yugo es igual, no seas mudo, no te vayas ahí, que yo no voy a convertir. Eso es lo que es ese cabal. No, pero vas a ver, porque yo me sentía bien ungido, así, no, ya tengo el poder, y decía. Pero el problema que sí fue, literalmente, ella fue mi Dalila, ¿verdad? O sea, ella me cortó, no el cabello, sino que ella me cortó el espíritu, ella cortó mi llamado. O sea, obviamente, pues, yo también propicié ciertas cosas. Claro. Fui muy sincero con mi banda y les dije, muchacha, yo probé esta onda y yo no es que haya sido, perdón que lo hable abiertamente, pero no es que haya sido virgen, pero era muy, muy tranquilo. O sea, yo era un chavo bien tranquilo en esa parte, pues, sexual, digámoslo así. Sí. Pero con esta chica, como era divorciada y toda la onda, su recorrido era otro, su visión era otra, y yo me hundí en esa onda y le dije, muchacha, oren por mí. Pasé 3 meses como que batallando con eso. Yo ya era libre, ¿sí? O sea, yo experimentaba, ya sabía que era el perdón, la libertad, pero me columpié y me pasó como Sansón, pues, o sea, me columpié de la gracia de Dios, de su amor, y dije, nada, yo puedo, y conocí a esta Dalila que me cortó el llamado, ¿verdad? Y entonces les dije la verdad, miren, no puedo salir de esta onda, o sea, estoy aquí hundido en este pecado y no quiero salir, o sea, así estoy. Y se disolvió la banda, se disolvió nuestro grupo de jóvenes, y para esto transcurrió, todo esto fue en el 2000, ocurrió, digamos que el boom de la banda Cielos fue en el 2003, del 2002, 3 y 4. Después de eso, yo me voy con esta chica, hasta me fui a vivir con ella. Y lejísimos de Dios. Lo que sentía yo era nostalgia. Ahora ya no sentía el deseo de muerte, pero sentía una nostalgia en mi corazón y yo decía, me falta. Y yo sabía que no sé, algo me falta. No, ya sabía que era, ¿verdad? O sea, sabía que me hacía falta en mi corazón y el seguir de Dios, pero vivía subyugado, pues, en ese pecado, pues. Y mira, ¿no te parece interesante? Lo que te pasa a vos es muy común. Me parece tan interesante que nosotros, los que pasamos por un acoso espiritual al punto de querer quitarnos la vida, como te pasó a vos, sabes que es un espíritu inmundo, sabes la opresión que te trae eso, sabes que uno se vuelve loco con los pensamientos que te implantan los demonios, porque para la audiencia, lo espiritual, imagínense que solo son pensamientos, porque así es como se manifiesta. Pensamientos que te traen emociones que destruyen tu vida. Pensamientos que te invitan al adulterio, pensamientos que te invitan a hacer drogas, o ir con una prostituta, o a matar, cualquier cosa negativa, cualquier cosa que vaya contra la ley de Dios. Correcto. Es de un espíritu inmundo. La palabra de Dios dice, líbranos de la tentación, pero no dice que la tentación no esté aquí. El Señor Jesús nunca nos prometió quitarnos la tentación. Lo que nos prometió es librarnos de la tentación. ¿Y quién trae la tentación? Nuestra carne, a través de espíritus inmundos. Sí. Entonces, a mí lo que me asombra es porque a mí me pasó varias veces hasta realmente ser liberado completamente. Yo tenía 4 demonios y hace 3 años el Señor me liberó, y por eso estoy en los caminos del Señor agradecido. Pero yo tuve muchas épocas de altas y bajas. Espiritualmente hablando. Espiritualmente. Padecía de ataques de pánico, después se me quitaron, y ahora me doy cuenta que eran demonios que me acosaban y se iban. Y yo mismo iba cambiando mi actitud y tal vez metiéndome un poco en lo de Dios, en lo de Jesús, y sentía alivio, y después a caer otra vez. Eso te pasó a vos, y le pasa a muchas personas. Y ahorita yo a quien le digo a la audiencia, si ustedes aunque hayan sido liberados, si vuelven a caer, si vuelven a tener la tentación y caen, le vuelven a abrir la puerta a Satanás y los espíritus vuelven a morar en ustedes. Pero eso no significa que se queden ahí. El Señor es misericordioso para perdonarlos. El Señor los perdona una y otra vez. El que sufre es uno. Así que si ustedes tienen todavía ese acoso espiritual, si tienen esos pensamientos negativos que no se lo pueden sacar de la cabeza, ansiedad, depresión, temor, deseos de suicidio, odio,
o lujuria, ¿verdad? Si se siguen tocándose ustedes mismos y viendo pornografía y no lo pueden parar, cualquier cosa, alcoholismo, drogas, hay solución. La solución es Cristo Jesús. Amén. Y hay una cosa que se llama liberación de demonios. ¿Qué es lo que te pasó a ti, Mike? Y interesante, porque el Señor te deja que vos con tu propia voluntad te volvás a caer para que aprendas otra lección. Contame, ¿cómo lograste salir de eso? Bueno, mira, pasaron, la verdad que ya estando en esa vuelta, es decir, estando en esa situación de lejos de Dios, con esta relación que era formal realmente, porque estuve con ella estuve 3 años, 8, o sea, no fue como algo así pasajero, o sea, realmente sí íbamos como, digámoslo así, en serio, pero nunca encajé bien, y es que siempre se lo digo a mis cuates cuando conozco gente que se alejó, le digo, voy a probaste lo que es rico, voy a probaste lo más exquisito, te vas a conformar con la tortilla, o sea, o con algo, o con sobras, No, o sea, ya lo probaste, tu paladar ya degustó lo más exquisito que has probado, te vas a conformar con cosas pobres, o sea, eso les digo siempre. Y así vivía yo, como que sabía que algo yo había probado, siempre tenía esa carencia, pero terminamos dejándome con ella, porque sí era mucho conflicto, yo también era muy, muy chavito, entonces mi madurez era muy diferente, era 4 años y medio mayor que yo, ya sabes, yo tenía 23 años, entonces me dejé con ella y me volví peor, o sea, me volví más cantinero, o cantinero, o sea, la cosa, cantinero, cantineador, que ya sabes que sí. Más un cupido. Sí, estoy con una norteamericana, una amiga norteamericana, una novia norteamericana que la conocí surfeando. Yo practicaba mucho surf después, antes de esta chica, la primera, mi Dalila, digamos así. Yo practicaba mucho surf, lo dejé por estar con ella porque estaba subyugado a una vida familiar, que tenía un hijo, que todos los domingos ir con el nene no sé qué, que su compañero de colegio, que la familia. Entonces mi vida cambió totalmente. Y lejos del ministerio, pues lejos de mi llamado. Entonces con esta chica americana, volví otra vez a surfear y me volví otra vez en otra onda y lejos de Dios, siempre con una carencia en mi corazón. Nostalgia. Sí, ya no, como te decía antes, ya no con el temor de pensamientos de muerte, no, porque Dios me liberó, pero yo volví a alejarme, ¿me entendés? Entonces yo vivía con eso de, pero ya probé esta onda, pero aquí sigo por menso. Y sí tuve una vida muy desordenada. Cuando después pasó el tiempo, transcurrieron casi 6 años, de deschongue, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, deschongue es un desmadre, así que mi vida no era borracho, pero me echaba mis chelas, pero mi rollo era conectar chavas, o sea, ese era mi rollo. Para dice chelas es cervezas. Cervezas, las chelas, cabal. Andabas por el mundo. Sí, cabal, y como he dicho, que dice, casaca en Guatemala casaca es como mucha labia, ¿sí? Entonces dicen que la que casaca mata carita, y como yo pues feo, digámoslo así, no me queda otra que hacer un bien casaquero. Entonces yo dije, si me pongo bolo, pierdo mi herramienta básica, que es la casaca. Entonces solo me echaba 1 o 2 cervezas y esa era mi vida, ¿sabes? Conectar chicas. Y sabía que siempre estaba, cuando ya conociste de Dios, siempre sabes, o sea, usted pasó, pero siempre sabes que hay algo que necesita tu espíritu, que no estás pleno. Y entonces un día me metí a participar en un evento de música, que se llamaba, es un programa que ha sido muy sonado, se llama La Academia, y me metí a participar ahí en canto, clasifiqué, era como 3.800 personas que se metieron al casting, y yo clasifiqué a las últimas 30, y cuando estaba ahí en el stage, yo sentí así como, y pasó a cantar un chavo una canción mundana, que dice así, mátalas con una, así con su bebida, así todo vaquerón, yo dije, estas son las canciones que cantan en las cantinas. Cabal. Y a mí me caen mal perdón pues, pero la verdad, así a mí me caen mal los bolos. Pues, ¿por qué? Porque pienso que hablan tonterías, provocan pleitos, provocan accidentes. Entonces yo no voy a andarle cantando a la gente para que se ponga bien a matraca. Dije yo, o sea, de verdad. Bien borracha. Ajá, bien matraca, es borracha, de borracha. Dije, yo no voy a hacer eso. Dije yo, entonces me levanté del stage y me fui. Y me alcanzó todavía el productor y me dijo, ¿por qué te estás yendo si ya te va a tocar? Y yo le dije, siento que no es mi lugar, le dije. Entonces agarré camino para una celebración supuestamente con unos cuates que me estaban esperando ya para echarse las cervezas.
por la academia. Sí, cabal, que ellos se juraban que yo había clasificado, ¿verdad? Entonces, contanos cómo te fue, que no sé qué, muchacha, fíjese que me salí, ¿cómo sos de bruto? Que cómo crees y por qué, no sé, muchacha, que no, hombre, si ya estás ahí. Entonces al día, esa misma noche agarré camino para casa, a una iglesia, ¿verdad? Donde yo me congregué antes, que era casa de Dios, me congregué ahí, y yo regresé ahí, y justamente estaba el líder de alabanza a ese momento. Dije, bro, quiero estar en alabanza, le quiero estar otra vez, porque yo dije, si no me comprometo a servir, voy a andar en esto que un pie en el mundo y otro en la iglesia, entonces no, mejor me meter de lleno. Entonces le dije, mira, recibime, quiero estar en la banda, y ¿estás yendo en un grupo? Y le metí, le dije, sí, estoy yendo. ¿Al de quién? Al de Sutanito. Pero yo pensé que ya no tenía grupo. Ah, no, perdón. Es que, fíjate que no, pero yo le inventé. Ah, no, pero es que sí, es cabal, yo fui un tipo, pero ahorita soy una de no sé qué. Y como yo me conocía los nombres de todos los que estaban ahí, qué buena onda, vas al de Sutanito. Sí, le dije, venite, que bienvenido, que no sé qué. Y ahí empezó mi cambio. Yo estaba tratando de buscar de Dios. No fue drástico, no fue como Pablo, ¿verdad? Que caí ciegada, de repente ya no. Yo sí empecé un proceso poco a poco, que fue difícil, o sea, no es fácil, pero el Espíritu Santo dice que es el que pone el querer y el hacer, y yo tenía eso de parte de él. Entonces con la chava con la que estaba, que era una novia ya formal, una chavita bastante más joven que yo, 30 años más joven que yo, no se metieron, yo tenía 30, no, era 10 años menor que yo, pero cuando yo, por un evento que pasó en otra iglesia, ella era cristiana. Sí, ella era cristiana, mira, cómo son las cosas. La familia era súper cristiana y ella era cristiana. Yo la corrompí, sí, porque yo la conocí todavía así, ya sabes, con una mentalidad diferente. Entonces yo la corrompí a ella. Y la única forma en que me dejaban a mí poder estar con ella, ya oficialmente con licencia, era en la iglesia. Entonces yo me iba a meter, el lobo disfrazarse de oveja, me iba a meter a la iglesia con tal de estar con ella. Y un día le di un besito en el servicio, antes de que, cuando terminó la alabanza, le di un besito así. Y de repente me tocaron el hombro. Y yo volteé ahora así, mire, eso no se puede hacer acá. Y yo como yo andaba en moto. Perdón, por mi casco. Y tú, yo guardé mi casco debajo de la silla. Ya lo guardé. No, eso que está haciendo, me dijo. Entonces me regañó porque le había dado un beso allá en la iglesia. Eso me motivó a mí, me alegué con él. Y usted no sabe ni quién soy yo. Y si tanto le molesta, ¿por qué no mira para otro? Le iba todo rebelde, ¿sabes? Ella era la esposa del pastor. La esposa del pastor. Sí, entonces todos lo vieron y eso fue peor, porque toda la familia ya vimos cómo es de rebelde este Mike, cómo es posible que se le pone así tan irreverente con la pastora y que no sé qué, cómo le habló así, y toda la gente que estaba alrededor se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces yo regresé a enfrentar al pastor, digámosle así, a hablar con él para disculparme, pero a la vez defender mi postura, de que nadie me iba a estar diciendo que darse un beso era pecado, pues tampoco. Entonces, pero Dios ya estaba tratando conmigo. Entonces en ese lugar llegué yo, hice la cita vía telefónica. Mire cómo hago para contactar a este pastor. Que tiene que venir aquí, lo tiene que abordar. Y no hay otra forma, no, entonces lo voy a esperar. Y pregunté cuándo había un servicio, fue un lunes en la noche. Llegué a sentarme, a pararme ahí, a esperar que llegara el pastor. Y de repente me topó Martín. Ahí. Nuestro pastor Martín. Ajá, nuestro pastor Martín. Y yo, pucha, ¿qué hago? Y con Martín éramos amigos de hace años, desde hacía, como 15 años atrás. Y nos abrazamos, vos, qué bueno verte aquí. Martín feliz pensó que yo estaba ya así, gloria a Dios, aleluya. Y yo, ¿y qué haces acá? ¿Me venís a esta iglesia? Sí, a veces vengo, le dije, pero no le conté para qué venía, ¿verdad? Y estuve esperando al pastor y nunca lo vi pasar. Lo único que sentí fue que de repente estaba llorando con los brazos arriba, tocado por la presencia de Dios porque estaba en momento de oración y estaba llorando. Wow. Y dije, yo me estaba resistiendo. Yo decía, no, ¿qué estoy haciendo? Estaba llorando y el Espíritu Santo me empezó a llenar y a sanar mi corazón otra vez. Y ahí empezó el cambio verdadero, en ese momento de oración. Ahí empezó el cambio más consistente, porque yo quería hacerlo con mis fuerzas, pero el Espíritu Santo, como yo no había tenido un tiempo verdaderamente de adoración genuina, hasta ese momento de rendición. Entonces ahí empezó cuando nuestra vida con mi novia empezó a irse en picada, cuando yo le dije, mira, ya no vamos a tener relaciones, o sea, ya se acabó esta onda, o sea, ahorita ya, yo me voy a consagrar y ya no va a haber de aquello, o sea, ahorita sí dejamos esta parte por un lado y nuestra relación empezó a irse en picada, nos peleamos como nunca y nos empezamos a pelear, y terminamos, cortamos y yo determinado, y yo dije, Dios mío, yo ya me porté mal. Obviamente no tenía 50 años, pues en esa época tenía 31.
31 años. Pero dije, yo ya me porté tan mal, ya probé de todo en el sentido sexual hablando. O sea, yo ya me conecté a cuanta chica quería. No me importa si me quedo soltero con un michucho, pero te voy a servir con todo. Le dije así. Ese fue mi pensamiento y mi radical. Mi corazón genuino ante Dios, ajá, radical. Y duré 4 meses en ese tiempo de estar enfocadísimo, que si de repente conocí a la que sí, ya iba a ser mi esposa. Fue a Stephanie, yo la conocí en alabanza en la iglesia. Llegó un día ella para una actividad a la iglesia y yo la dije, wow, dije, qué linda. O sea, como, obviamente mi esposa es muy guapa, pero también su personalidad, su entrega. Claro. Yo dije, ¿cómo adora al Señor? Yo me enamoré cuando ella estaba adorando así. Wow, dije, yo quiero, lástima que estoy tan feo y tan recorrido. Dije, porque una chava así, sí, el que se quede con ella, dije, qué rayado. Hasta me acuerdo que le escribí a uno del equipo de alabanza y le mandé la foto de espaldas de ella que estaba en la cocina ayudando como a servirnos a todos nosotros. Y ¡pac! Y le puse yo, el que se quede con ella se rayó. Se rayó es como decir, se llevó la lotería o algo así, ¿verdad? Se llevó lo mejor. Sí, y 6 meses más tarde, pues estábamos ya haciéndonos novios. Wow, ¿verdad? Era del Señor. Sí, totalmente. Y ella es la verdad que cuando pienso en ella me pongo nostálgico porque es una mujer de verdad de Dios. No podía haber encontrado una mujer mejor que ella. Es prudente, es entregada al Señor, es fiel, honra a su mamá, honra a su papá, honra a la iglesia, todo, o sea, todo. Y con ella pues ya tenemos un hijo que se llama Adrián, que ya lo conoces. Hermoso. Y, sí, ¿qué edad tiene? 5 años acá a cumplir. Y viene en camino también Analía. Ambos fueron anunciados. Uno con 3 años y medio de anticipación, Adrián, y Analía con 1 año. A ver, con años, sí, explícame qué significa ser anunciado. Bueno, anunciado o profetizado, digámoslo así, es que con anticipación nos dijeron en una iglesia donde asistíamos, venía mi suegra, porque el equipo era mi suegra, mi abuela política, o sea, la mamá de mi suegra, mi cuñada, mi esposa y yo. Éramos los 5 que íbamos siempre a la iglesia. Y en un servicio, al final del servicio se acerca una profeta que cantaba también. Y le dice, mira, yo veo de parte de Dios que tú vas a ser abuela. Le habló a mi suegra. Nosotros ni pensando en Willow estábamos todavía, pero le habló y le dijo, mira, yo veo que vas a ser abuela y vas a ser abuela de un varón. Wow. Y él va a tener tus ojos, le dijo, así. Y vas a estar tú como loca en las redes poniendo fotos de él. Y mi suegra feliz me va a contar, fíjate que me dieron palabra y nosotros ni queríamos tener hijos todavía porque teníamos solamente 3 añitos casados. Estábamos como en luna de miel, así como que nada, ya sabes. Y yo como que, hombre, yo no quiero tener ni hijos. Y Adrián vino 3 años y medio después de que pasamos un proceso de 2 años intentando tener hijos. Y no sabía. Y nada. Entonces yo le dije, me acuerdo que le dije, pues, había que hacernos exámenes de que si era yo o era ella. Y en total eran como 18,000 quetzales, ¿verdad? Para averiguar quién tenía más la semilla o quién era el del problema. Y yo le dije, vos, pero si nosotros ya nos dieron una palabra, le dije, ¿no te acordás que nos dieron otra cosa? Nos sale más barato creer, le dije, tengamos fe. Tengamos fe y oremos. Y, o sea, si es de Dios, que venga, lo que sea el cumplimiento de la palabra. Y 3 años y medio después de que nos dieron la palabra, sí, vino Adrián. Y él es con los ojos de mi suegra, salió hombrecito, sí, la cara de mi suegra, o sea, parece más hijo de mi suegra que de mi esposa, ¿va? Y es especial también, ¿verdad, Adrián? Y Analía pasó lo mismo, estaba en un grupo con Julito, y Julito al final de la oración me dijo, mira, tengo una palabra de parte de Dios para vos, y yo veo, y dice Dios que dentro de 1 año viene tu segundo hijo, ya habíamos tenido una pérdida antes, y yo dije, wow. Y mira, me dijo él, yo veo un lienzo blanco con unas letras negras y un nombre que dice Lía. Wow. Y yo dije, vos ese nombre me gusta y es de nena. Le dije, yo quiero una nena. Le dije, o sea, yo si de verdad anhelando en mi corazón era una nena. Y ahí viene Analía, le pusimos Analía. Justo hoy estuviste en el médico, ¿no? Sí. Y viene Analía dentro de 3 semanas, pues, o sea, ya 3 semanas. Esa fue la anunciación que tuvimos nosotros, o sea, Dios cumplió su palabra. Y fue el tiempo cabalmente, ¿verdad vos? En que al año no fue el nacimiento de Analía, sino fue la concepción de Analía. Y en un retiro, justamente otra vez con Julito, él me dice, pues yo le estaba orando ahí al Señor y preguntándole qué pasó con la palabra que recibiste. Y yo dije, ¿cuál? Ya ni me acordaba. ¿Cómo sos de menso? Me dice, la que te dice, yo ando repartiendo palabras y me acuerdo la que te di a vos. Y yo, ¿cuál era? La que te dije que venía un nene. Y cuando me lo dice yo, vos, dije.
mi esposa tiene un atraso. Dije así, cabal. Gloria a Dios. Y Julito solo me abrazó. Felicidad, me dijo. Y me dijo, iba a ser nena, me dijo. Y cabal. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad vos? Y entonces, en ese proceso, ya cristiano, ahí viene la parte en donde Dios empezó a orar en mí en el tema de la oración y cómo fluir. Martín, otra vez. Estábamos en la boda del hermano de Julito. Y asistimos a esa boda. Y al final de la boda se me acerca Martín, ¿verdad? Y me dice, porque Martín, mira vos, ¿y cómo andas de 1 a 10 de santidad? Me dice. Y yo, la gran puchica, si está tan santo, ¿por qué mejor no mira qué nivel cargo de santidad? Y yo, que le revele el Señor. Y yo así, entonces le dije, no te puedo decir que así, cuánto de 1 a 10 es, creo que es difícil. Pero sí te puedo decir que si me muero ahorita me voy al cielo, le dije. Va, me dijo, va. Es que te quiero invitar a un grupo. Y entonces me invitó a un grupo. Y en ese grupo, fíjate David, que fue en donde empezó Dios a enseñarme el fluir en los cantos nuevos. En la adoración. En la adoración. Entendí que la adoración, y eso se lo digo mucho al equipo de alabanza, es vertical. O sea, la adoración habla de Él, solo de Él. No, cuando siento tu amor, mi corazón lleno está de amor. No. Eso es rendición. Adoración es cuando a Él le cantás solamente a Él las grandezas, sus cualidades, su hermosura, a Él, cuando lo adoras a Él. Me recuerdo esa canción que dice, Santo, 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 reinas para siempre. ¿Verdad? Y aquí y ahí entras, ¿verdad? Esa canción dice, y aquí te esperaré. Está bien, a mí me gusta entender mucho, como separar, ¿verdad, David? Uh-huh. Cuando es una canción que va a hablar de ti, de mi corazón y Dios. Ese es un ejemplo claro. Santo, 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 reinas para... Y aquí te esperaré. Y aquí te... Ya estás hablando de... O sea, tiene las dos cosas. Tiene adoración. Correcto. ¿Cuál es la otra parte? Como una rendición, ¿verdad? Porque aunque me estoy claro. rindiendo a ti, ¿me entendés? Y qué lindo. Una canción así es válida y me fascinan. Pero Dios, en ese grupo, empecé a asistir al grupo de Martín. Era un grupo pequeño. Uh-huh. Llevábamos unas 15 personas tal vez. Entre ellos el hermano de Martín, un hermanito que no conoces, y la otra hermana, Yulisa. Bueno, y entonces en ese grupo pasaban minutos y te podré decir que horas, tal vez sí, a veces horas, en que nos ponemos a adorar. Qué lindo. Y yo con mi guitarrita ahí en ese lugar aprendí tantísimo de lo que era la verdadera adoración. Entonces, en la iglesia en donde estaba antes, donde me casé, nos limitaban así como que, bueno, tenemos las 3 de alabanza, las 2 de adoración y se acabó el tiempo, 32 minutos, muchachos, no se pueden pasar eso. Entonces, como que nos enfrascaban y nos predeterminaban, ¿verdad? Y cuando yo empecé a entender lo que yo hacía en el grupo con Martín, en el grupo de Martín, yo lo quería llevar a la iglesia porque yo estaba en otra iglesia y yo decía, yo empecé a dejar que como que quería replicar lo mismo, pero me ponía un poquito límite. Mira, es que el tiempo, que no sé qué. Te dije, ¿por qué limitar al Espíritu de Dios, verdad? ¿Por qué hacerlo? Entonces fue cuando yo empecé a orarle al Señor y Martín lo llaman como pastor. Entonces vuelvo a hablarme con él ahí, platicamos y él me dice, mira, ¿te quieres venir a la iglesia? Me costó un poquito esa mudanza de cambio de casa. Nos costó a todos, pero nos mudamos. Otra vez, toda la familia, ¿verdad? Mi suegra, mi abuela, política. 5. Ahora faltó mi cuñada, no mucho, ahí se empezó a zafar un poquitito, pero nosotros 4 nos mudamos hasta iglesia con Martín. Y él me dio yo no quería entrar de lleno en la alabanza, y empecé una vez al mes. Dios puso en mi corazón que era el día de la Santa Cena, yo tenía que dirigir alabanza, se lo hablé a Martín estuvo de acuerdo, y empecé como que indirectamente a estar en el equipo de alabanza hasta que me fui de lleno. Y ahora pues es la alabanza que vos conoces, que yo no entiendo por qué, David, pero no, se lo agradezco a Dios con todo mi corazón, no lo pido, no lo entiendo, no me lo merezco, pero Dios me da la oportunidad casi que cada servicio hay un canto nuevo, se fluye, ¿me entendés? Y entiendo perfectamente que cuando fluye un canto nuevo no es tanto de que hoy siento paz y cantar porque soy feliz, no, sino que es un canto nuevo, espontáneo, de adoración vertical hacia el cielo. Le pido a Dios que en esos momentos me permita revelar o como que escuchar o saber qué está en su corazón para saber qué es lo que Él quiere escuchar, porque al final de cuentas se trata de saber qué es lo que Dios quiere escuchar, no qué es lo que la gente quiere escuchar. Porque, a ver, sí es válido que hayan canciones que estén sonando y lo que querrás, pero
¿qué es lo que Dios quiere escuchar? Realmente que lo adoremos a Él, que cantemos, seamos románticos con Él, ¿me entendés? Entonces, ahora es el tiempo que, bendito sea Dios, Martín nos da como carta libre y tenemos el tiempo de oración en la iglesia de lo que fluya, ¿me entendés? Y entonces, por eso es que también abrimos el espacio para tener las noches de adoración. Y he experimentado por muchos momentos donde Dios de repente la vida es tan fácil. O sea, no quiero sonar como ufano o muy, ¿cómo te puedo decir? Como exagerado o llevármelas de algo. Como dice Martín, créeme la última Coca-Cola del desierto. Pero fíjate que sí te voy a decir algo. Cuando empezamos desde que empezamos la oración y solo escucho las primeras notas, es como que algo viene y empiezo a escuchar una melodía con una letra y empiezo a fluir en eso y empiezo a cantar, ¿verdad? Entonces tú eres santo y empiezo con eso y ya la idea es llevar de la manita a la congregación a ese lugar de adoración, ¿me entiendes? No solo que yo lo haga y que me escuchen y me vean, porque no tiene sentido, pues, ¿me entiendes? Es lograr hacer que la gente se meta, pero pasa muy fácil, o sea, yo la escucho este domingo, no sé si te acordás, pero empezó la música también y empezó Joshua con el piano a tocar y de repente empecé a escuchar una melodía y con mi espíritu, no sé cómo decirte, y empezó a fluir y empezamos a cantar y se dio un momento de oración espontánea en el inicio, que al final de cuentas creo que eso es lo que... ¿Y sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero cuando pasan adoraciones espontáneas así, la palabra de Dios dice de que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso me indica que cada don profético o cada don de adoración o de sanación o cualquier tipo de don, aún el don evangelístico, es a través de un espíritu, que no es necesariamente el tuyo. ¿Y qué es un espíritu? La palabra dice que nuestros ángeles son espíritus que ayudan, ministradores. Entonces, cuando vos entras en la adoración, que viene así, empieza a fluir, es porque tu espíritu se activa. No el que está aquí, sino que el espíritu que te ayuda. El ángel de adoración que está asignado a vos, que a través de él es que es tu don. Y mira, qué lindo que dijiste lo del domingo, porque estábamos empezando la adoración, vos caíste en eso, y a mí me cayó el Espíritu Santo de una forma preciosa, y me puse a llorar y le dices, Padre Santo, le dije yo, tú sabes que yo lo cambiaría todo lo que tengo, porque tú vinieras hoy mismo y nos llevaras contigo, porque quiero estar en su presencia. Y es lo que causa cuando te pones de acuerdo con tu ángel. Y mira, y eso es el problema de muchas iglesias, y yo lo entiendo por qué lo hacen. Limitan las alabanzas, limitan el tiempo de adoración, y yo lo entiendo, porque en una iglesia tenés de todo tipo de nivel espiritual. Y si alguien que es nuevo en la fe y va a escuchar 3 horas de adoración, se va. Se aburren, ni 15, ¿verdad? De 20 minutos. Pues. Pero nuestra iglesia, que yo considero que viene gente con mucha madurez espiritual, es necesario dejar claro, con cierta consideración, ¿verdad? Porque, sí. Pero también yo le digo a mi esposa, mira mi amor, más o menos nuestros servicios son de 2 horas y media, 3 horas. ¿Cuánto tiempo estamos trabajando durante la semana, sí, o viendo Netflix o haciendo otra cosa que no sea del Señor, vale, y nos enojamos porque el servicio son 3 horas? Sí, y es el día del Señor, sí, pero el día aunque sea 8 horas. Yo sigo un sacerdote, me encanta, se llama Mari Emanuel. Okay. Es un sacerdote ortodoxo, que hablando de esto, yo quisiera estudiar más los cristianos ortodoxos, porque yo creo que esa parte de nuestra fe cristiana, porque somos católicos, evangélicos, ortodoxos, sabemos, hay quienes que hacen llamarse anglicanos, bautistas, pentecostales, bueno, hay como, yo creo que hay como 100 denominaciones. Okay. Pero los ortodoxos, me recuerdo de él porque él dijo esto, Mari Emanuel dijo, ¿por qué están tan enojados de que los servicios sean de 3 horas? Imagínate, los servicios de ellos son muy parecidos a los servicios católicos, a la misa. Pero el de ellos, es de 3 horas. ¿Ah, sí? Por la adoración y la palabra. Ah, ok. ¿Verdad? Porque ahí dejan fluir el Espíritu Santo. Y es bueno que entendas lo que te está pasando, porque cuando entras en el caminar del Espíritu, cuando tu ángel de adoración se empieza a manifestar, cuando estás en el altar, seguilo. Yo sé que lo haces. Porque ahí es donde entra el Espíritu Santo. Porque ahí es donde nosotros decimos, Padre, no me importa nada, te estoy adorando.
Fíjate que me pasó un milagro cuando estábamos al retiro. Pero antes de que siga, perdón, lo que te pasó ese quebrantamiento que sentiste en el espíritu, ¿fue al principio o fue? Al principio. Sí, Exacto lo que me acabas de contar. Y eso es para la audiencia también, porque usualmente lo que pasa es que empezamos a adorar y no sientes nada, no pasa nada, pero por obediencia adorás. Y como tal vez 10, 15 minutos, ¡bum!, entra el Espíritu Santo. Pero eso no significa que pase siempre así. Exacto. A veces pasa al final. Ajá. En esta ocasión fue al principio. Yo nunca lo había sentido al principio. Sí. Porque estás recién llegado a la iglesia, todavía como que venís después de desayunar, vamos, después que estás saludando a la gente, todavía no estás espiritual. Y que cuando te empezás a adorar, caiga la unción. ¡Ay, qué lindo! Qué interesante, vos, qué lindo que lo has compartido. Y es cabal lo que estábamos hablando. Sí. Entonces, perdón, ahora dijiste que en Retiro de México. Estábamos en Retiro de México y si te recordás, el Señor nos permitió que la casa que rentamos para los servidores, que éramos como 7, sí, la volvimos una iglesia. Sí. Porque se volvió un avivamiento más que un retiro, ¿verdad? Sí. Y llegaron como 40, 50 personas al servicio y vos estabas adorando ahí. Y yo en noviembre, guiado por el Espíritu Santo a través de un hermano que seguimos en YouTube, que se llama Profeta Brandon, fuimos a un servicio de sanación de Billy Burke. Billy Burke es un discípulo de Catherine Kuhlman. Y entonces mi esposa dijo, tenemos que ir a ver porque va a llegar a Toronto, donde vivimos, ¿verdad? En el verano vivimos en Toronto. Y fuimos a ver a Billy Burke. Y ahí en ese servicio es un servicio de sanidad. O sea, él tiene el don de sanidad. Entonces lo que él hace es que él deja fluir al Espíritu Santo primero. Los adoradores son 2, 3 personas. Es un piano y una guitarra. No es la gran... No. Pero el adorador así va, canta precioso y todo. Y cuando él quiere empezar a orar, entonces él empieza a decir, el Señor me dice que te va a sanar de tal cosa. ¿Y quién es esta sanación dice el Espíritu Santo, aquí alguien necesita ser sanado la garganta? Entonces 3 levantan la mano, entonces va y ora por ellos. Y ora por ellos, pero cuando entre que está orando por gente, él empieza a cantar las adoraciones y la banda lo sigue. Y en esta ocasión llegó a hablar por nosotros, llegó a orar por nosotros. Nosotros estamos ahí no estamos sanidad ni nada, solo llegamos porque el Espíritu les dijo que fuéramos. Y los dos así, vamos, con mi esposa y la abuela, los 3 estábamos ahí. Y él sanando gente y todo, eran como 300 personas. Y de repente se para frente a nosotros y empieza a darnos palabra. Y yo, wow, padre, gracias, no puedo creer, ¿verdad? Aquí en inglés y en Toronto y todo. Pero en medio que nos está hablando empieza a cantar, You are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Y esa canción, mira, me eriza la piel porque es pura adoración. Sí. Y fue la primera vez en mi vida que la oí. Yo lloraba en el espíritu, lloraba. Y siempre me recuerdo la ocasión, de repente estoy haciendo algo, lavando los trastes o limpiando, ¿verdad? Y empiezo, You are great, you do miracles so great. Y bueno, siempre ha pasado desde noviembre hasta aquí. Estábamos en el servicio. Y me dan ganas de llorar porque era solo vos con la guitarra. Y el Señor te puso a cantar esa canción en español. Yo le digo a Shelly, ¿oís? A mi esposa, ¿oís? Es nuestra canción, ¿cómo puede ser que esté en español? Y mira, nos cayó una unción preciosa. ¡Wow! Y la cantaste en español. ¡Wow! Y fue una cosa tan bella que digo yo, el Señor confirma. Sí. Y mira, no hay nada más poderoso que adorar al Señor para sacar demonios. Yo he visto liberaciones con tan solo adorar, y me ha pasado personal. Qué grueso. Fíjate que interesante, qué lindo lo que compartiste. Yo te soy sincero, yo ni me acuerdo de haber cantado esa canción, ni me recuerdo, para que veas. O sea, yo solo conecto y ahí está, ahí pasa, se reproduce, sí. Pero lo que mencionaste de la liberación, yo quiero mencionar que yo no fui que me encerrara en un cuarto, que me pusieran la rodilla aquí encima y empezaran a gritar que fuera libre. Adorando. Y lo mencioné antes. Adorando. O sea, tu liberación no necesariamente es cierto, o el exorcismo, o una liberación, llamémosle liberación. No necesariamente el espíritu tiene que irse pateando y matando a todo el mundo. Yo creo que a veces el Espíritu Santo es tan fuerte, la presencia en una adoración, que sencillamente se disipa porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Allí hay libertad. Y si el Espíritu lo estás adorando y desciende la presencia de Dios, ¡pum!, sin más, sin usar fuerza bruta o fuerza mayor, digámoslo así, ¿verdad? Porque a veces pasa que hay resistencia física, ¿verdad? Como en la Biblia lo dice, que cuando llegaron esos que dijeron, bueno, a Pablo lo conozco,
Y así las también, pero a ustedes quiénes son, ¿verdad? Y que dice que los agarraron y los dejaron desnudos, o sea, les pegaron una gran, imagínate para que te desnuden, no creo que, sí, dale, no, se andaron agarrados, o sea, ni qué fuerza, que los dejaron sin ropa. Entonces, no significa que eso se replique siempre. Yo creo que a veces la presencia de Dios es tan fuerte y tan dulce que sencillamente experimentas una liberación en adoración. Y creo que el canal es una buena adoración. Lo que pasa es que no todos entienden esa parte y no todos pueden decir, voy a adorar. Tú no sabes qué estás haciendo. A veces puede que cueste un poco, pero creo que cuando la presencia de Dios llega, cosas y milagros ocurren, ¿verdad? Y una liberación dulce, si lo podemos poner ese título, creo que es cierto. Hace poco me decía, hablando del retiro, me decía Andrea, que es la hermana de Martín, de que mira, ahí vas a proyectar las canciones y que no sé qué. Y yo le dije, no te preocupes por eso. Creo que es válido si tú lees Éxodo 15. Eso me encanta esa historia porque ya está siendo perseguido el pueblo de Israel por todos los carros de los romanos, ¿verdad? De los egipcios. Los egipcios, y viene el faraón con todos los carros. Y ocurre el milagro de que se abren los mares y que pasa el pueblo en seco. Y que después se vuelve a cerrar los mares y soterra, o no sé, que inunda, o se ahogan todas las carrozas y todas las personas que perseguían al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó después? Es donde, si vos lo lees, creo que es Éxodo 15 o 15:12, donde dice que fue un canto espontáneo. Y empiezan a cantar de las grandezas de Dios y que Dios echó a la mar al faraón. Hay una canción viejita que habla de eso, ¿no te acuerdas? Que dice, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón. Oh. Pero en la Biblia es el primer momento de canto espontáneo de las grandezas de Dios. Y dice en la Biblia de que todo el pueblo lo leyó. O sea, no fue como que solo lo proyectara en una pantalla y la gente aplaudiendo viendo, sino que todos se conectaron de tal manera por la gratitud y las maravillas de Dios, que empezaron todos a cantar un canto nuevo. Entonces, lindo. Es importante también a veces no caer en eso de que si no estás leyendo la letra o que si no es una canción que conoces, decir, entonces no va a fluir el espíritu. Creo que hay que pedirle mucha guianza a Dios para que te ponga qué canciones están en el mover del espíritu, no están de moda, ¿no? Las que están en el mover del Espíritu Santo, y fusionarlas con algo nuevo, algo fresco, algo espontáneo, algo que sea una descarga del momento. No sé si me dejas del Espíritu de Dios, correcto, porque si no, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos hablando al principio es estar solo en un momento en un show de musical. Y sí. Por eso mejor andate a un concierto, a vos. Exactamente. Aquí dice es Éxodo 15:4. Y echó a la mar los carros. Y dice que todos cantaron las grandezas de Dios. Qué lindo. Y no le ensayaron. No. Ellos no venían ensayando ese canto. Ellos no dijeron, no, porque como ya vieron la columna de fuego, ya vieron la nube y el maná, entonces estuvieron preparando los músicos. No, porque cantaron acerca de que echó a la mar a Faraón y en sus carruajes y a los que lo perseguían, y que grandes Dios. O sea, fue un canto espontáneo. ¿Entendés? Entonces yo creo que es algo que Dios nos tiene que ir equipando a todos los que somos ministros, y que Dios nos ha dado ese privilegio no merecido, pero que Dios nos puso ahí, entender y pedirle mucha guianza a Dios para saber qué canciones realmente lo necesita la humanidad y cuáles le gustan a Dios escuchar también en un servicio dominical, porque es diferente ir a algo diferente, pero un servicio dominical, tu objetivo es llevar al pueblo a adorar. Aleluya. Si no, no estás haciendo nada ahí, pues. Así es. Hiciste que aplaudieran. Yo creo que vos escuchabas, que yo siempre lo digo, miren, no solo aplaudan, sepan que están cantando, conecten su corazón con lo que están diciendo, no solo hagan el ritmito, díganlo, confiésenlo, porque en Romanos lo dice, ahora es que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Romanos 10:10. Romanos 10:10 es, sí, va. Yo me sé lo que dice, pero no lo sé. Pocos que me recuerdo. ¿Verdad? Entonces, esa es una parte importante, y así fue como entonces Dios me tiene en esta iglesia, que es pequeña, o sea, estructuralmente o en infraestructura es pequeña, en cantidad de personas también es pequeña, pero yo siento que es grande en poder, en unción, en fluir, ¿me entendés? Entonces... Oh, sí. No, y sabes, la diferencia es como, volvemos, no, la gente no se va a entretener a la iglesia, la gente no va a ver un show, porque muchos grupos de adoración ahora son puestos shows, ¿verdad? Entonces hay luces, hay humo, ¿verdad? Como que si fuera un concierto secular.
Y no es ir a entretener a la gente. No. Es de ir a adorar al Padre. Exactamente. Y cuando hay un espíritu agradecido, ¿Es tu Biblia? con reverencia al Señor, así es. La de abajo. La de arriba. Me la prestas para seguir Claro, buscar. pero está en inglés. Ay, joder. Y no hablar mucho inglés, pero no busco aquí el teléfono, ¿no te parece ahí? Pues sí. Sí. Media vez tengas el espíritu Sí. de adoración, aunque estés a capela, ¿verdad? Totalmente. Aunque estés a capela. Totalmente. Fíjate que Yo no creo que los israelitas hayan tenido instrumentos musicales. Estaban sí, oyendo. estaban oyendo a qué horas se ponían a fabricar sus flautas y no. Claro. Esa mara así, con sus gargantas y como dice Salmo 139, aún de noche con mi garganta canto de tus maravillas. O sea, ellos fue espontáneo, fue algo que les salió, que les surgió de gratitud y fue poderoso porque tanto así que quedó escrito. Amén. Quedó escrito. Ese canto nuevo quedó escrito, ¿me entendés? Entonces, yo recuerdo en la iglesia grande donde estaba antes, 15,000 miembros, Ujú. ¿verdad vos? Nuestro rollo era sentirnos importantes porque te ven las cámaras, porque la gente va y te ve en un púlpito, no en el altar, sino que era el púlpito donde vos podés darte a conocer y qué bonito que te escuchen en un lugar donde tantas personas viéndote. Por supuesto que te sentís bien, o sea, seamos realistas, no honestos, no es como que, no, yo podría estar haciendo aquí en un cuarto encerrado, no, yo no quiero salir hoy, no, yo estoy feliz de que te vieran, que te escuchen, por supuesto es válido, ¿me entendés? Pero me recuerdo que una vez nuestro líder nos dijo, mire pues, las cosas las tenemos que hacer bien, hay que sonar bien, porque aquí lo que estamos haciendo aquí es dando un show. Ujú. Y yo, ¿cómo así? Así directo. ¿Cómo así? Dije en mi mente, yo, ¿cómo así? Esto es, muchachos, aquí tenemos que montar un espectáculo. La gente tiene que sorprenderse de lo bien que lo hacemos. Y yo dije, qué triste. Que sea una iglesia tan grande y que el líder de alabanza tenga esa enseñanza o te traslade a ti como miembro del equipo de alabanza esa enseñanza. Ujú. De decirte es un show, es un espectáculo, hagámoslo bien para que la gente se impacte. Sí, No se trata de eso. claro. Es un grave error, ¿me entendés? Sí, al final del día no podemos juzgar porque todos somos humanos y caemos en tentación. Es cierto. Propio testimonio, por ¿verdad? supuesto. Pero que el Señor nos libre de esa tentación, ¿verdad? Porque siempre va a estar así. Por ejemplo, este canal, el canal está creciendo muchísimo. Pero yo le pido al Señor que me mantenga un corazón humilde, porque el Padre me ha revelado muchas veces que con un alma que se arrepienta, con un alma que se salve, eso es invaluable. Un alma sola es invaluable para el Señor. Pero qué lindo que el Señor puede usar a un trapo inmundo como vos o como yo, porque la Biblia dice que el Señor usa la escordia, lo peor de lo peor, para hacer sus proezas. De lo menospreciado. Sí, ¿por qué? Para que no nos enorgullezcamos y para que el orgulloso sea humillado, ¿verdad? Entonces, pero qué lindo que el Señor nos pueda usar para grande, ¿verdad? Yo le digo, Padre, yo quiero llevarte millones de almas a tus pies, no para yo serme enaltecido, no, para que miren a Cristo en mí. Yo le digo, Padre, ayúdame a que este hombre sea transparente y que lo que salga es el Espíritu de Dios, que salga Cristo. Cuando me miren hablar, que los labios de Jesús sean los que miren, no yo, porque yo no soy nada. No somos Más nada. a ver esto. No somos nada sin él, pues, o sea, es la realidad. Claro. Y mira qué lindo, y ahora regresando a lo que hablábamos de Éxodo, en el 15 así empieza, y dice Éxodo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto a Jehová, y dijeron, y empieza, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Ahí está, o sea, sin tanta onda. Qué lindo. Y qué lindo que el mismo Moisés se puso a cantar, o sea, yo nunca dijo que era cantor, de hecho decía que era tartamudo. Sí, Pero estaba cantando. Entonces, no me mandes a mí, Dios, porque no puedo hablar. Pero estaba cantando. Y ahí es donde vemos que realmente Dios no se rige al talento musical, que porque tenés una super voz, porque de nada te va a servir tener la super preparación que estudié en la mejor universidad musical, que mi voz es la más privilegiada. En el momento que estás dirigiendo la alabanza, es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que tomar el control. Y es tu corazón conectado con Él el que va a llevar esa oración genuina, si no, no hacemos nada ahí, pues. Perder el tiempo. Entretener ahí, qué bonito sonó, qué chileno, Sí. pero si alguien te dice, así como lo que vos me contaste, vos si de repente empezaste a cantar, yo ni me acordé que esa canción la canté, pero vos fue como que, ¿por qué? Ahí estaba el Espíritu de Dios. Yo ni me acuerdo, o sea, esos son testimonios que los que
me inspiran y me hacen agradecerle al Señor, ¿me entiendes? Por su misericordia, pues. Y entonces hoy estamos en una, digámosle, racha, ¿verdad? En una racha o en un momento de conexión con el Espíritu, porque ya van como 3 meses que Dios ha estado regalando cada domingo, ya sea en los servicios, un canto nuevo, o en mi casa, ¿verdad? Dios me regala a través de sueños las canciones. Y fíjate que por eso es que te quise llamar acá. Estamos acabando el tiempo, pero yo quiero que regreses acá, porque quiero hablar de tu canto. Y no sé si nos puedes tocar un poquito, un poquito de eso, como un preview de lo que va a ver nuestra audiencia el próximo podcast de la parte número 2. Sí, con gusto. Fíjate que algo que me ha pasado muchísimo es que cuando estamos en las canciones que exaltan a Dios, lo que mencionaba antes, ¿verdad? Aprender a distinguir las canciones que no hablan de nosotros, de nuestras grandezas, de lo que sentimos, de lo que nos hace felices, no. Cuando rendimos una oración vertical hacia el reino, en ese fluir, es que con canciones que son en esa línea, es que Dios me ha regalado canciones nuevas. Gracias. Entonces, qué bonito, porque a través de esa conexión, pero el medio son canciones a que otros ministros de Dios, salmistas, han compuesto canciones, y en esas notas de melodías es donde evoluciona y sale un canto nuevo, ¿me entiendes? No siempre pasa así, porque te he dicho que a veces pasa que en sueños escucho las canciones y yo siempre estoy... Me gusta que un sueño Dios te dé una canción. Sí, ¡Qué belleza! Vos, es increíble, es impresionante, pues, porque yo en los sueños siempre me pasa casi todo el tiempo que yo estoy en la calle y estoy con mi guitarra y empiezo a cantar una canción para Dios, y en el sueño digo, qué lindo suena esta canción, qué lindo suena, y la gente está recibiendo, y de repente me despierto y escucho la línea melódica y lo que decía la letra, y me levanto y lo grabo así con la voz ronca, porque eso es despierto, me limpio las babas ahí, son medio, y ahí le entro, y después ya con tiempo le empiezo a estudiar y digo, Señor, ayúdame a escribir algo de esto, de lo que tú me regalaste, para terminarla de hacer. Qué lindo. Y así me ha pasado algunas veces, o sea, son varias formas en las que Dios me usa, y hace poco, recién resurgió una canción que habla justamente de una oración que surgió. Este es un fragmento de una oración que surgió en un servicio hace como tal vez unos 2 meses, quizás, unos 2 o 3 meses por ahí, y que el coro dice, la cantamos este domingo de hecho en la iglesia, dice, nadie puede igualarse a ti, nadie puede igualarse a ti, solo tú eres digno, tan maravilloso, no hay otro como tú. Cielo y tierra te adorarán, solo a ti, para siempre y siempre reinarás, mi rey, cielo y tierra te adorará, amado Dios, solamente a ti, y para siempre y siempre reinarás. Tú eres santo, mi Jesús, y no hay otro como tú, no. Ni en el cielo ni en la tierra podrá haber alguien más grande y más hermoso que tú, Jesús. Maravilloso eres Dios, y no hay nadie igual a ti. Tú eres santo, inigualable eres. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Eres grande, gracias. Gloria a Dios. ¿Sabes qué?
¿Te recuerdas el sistema de visual audiovisual? No estaba en reparación el domingo. Entonces no pudimos seguir con las letras. Correcto, sí es cierto. Y no tenía ni idea que esta era una canción que el Espíritu Santo te dio a vos. ¿De verdad? Yo dije, fue de planes de alguien, ¿verdad? Marcos Witt o alguien, Marcos Barriente, ¿verdad? Y mira, qué lindo, porque, y esto para la audiencia, si aún no tienen el don de lenguas, pídenselo al Señor. Cabal. Porque cuando acaba de cantar Mike, adorar al Señor, lo primero que mi Espíritu Santo me dijo es, cierra los ojos y adórame. Pero yo no sé la letra. Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente el Espíritu que hay en mí, el Espíritu de Dios, empezó a hablar en lenguas. Y lo adoré sin saber la letra. Entonces dejé que la adoración me ministrara para yo adorarlo en lenguas a él. Qué lindo. Y si ustedes leen Corintios 13, creo que es el capítulo de Corintios, donde habla de los dones del Espíritu. El Espíritu, sí. Dice el apóstol Pablo que el don de lenguas es el primer don que uno debe recibir. ¿Verdad? Y hay que pedírselo al Señor. Así y es un paso de fe. Y después es lindo porque a veces me pasa que estoy adorando y canto y de repente empiezo a adorar en lenguas y después empiezo a cantar en lenguas. Qué lindo. Que yo no sé qué estoy diciendo, pero estoy adorando al Señor. Pero mi espíritu lo sabe. Romanos 8 creo que lo dice, era que nuestro espíritu con gemidos indecibles. Amén. Dice, no, a ver, me perdí, pero dice, nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Sí. Le da a Dios lo que... Ay, Padre, porque dice que es la oración perfecta. La oración perfecta la haces a través del Espíritu Santo con gemidos indecibles, o sea, con el don de lenguas. Qué lindo, sí. Pero sí, eso fue, bueno, ya te... Mi amado Mike, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. No, gran sacrificio, yo lo sé. Aquí no, vas a regresar en la hora más dura de tráfico acá. Pero esperemos en un par de semanas volvamos a juntar. Sí. Y quiero tomar esto donde lo dejamos, que es en lo que te ha regalado el Señor. Adorar, tener más tiempo de adoración aquí. Quiero también mandarles al público tu canal de YouTube, que sé que lo tienes, porque es muy lindo. También quiero hablar del copyright en el mundo espiritual. Quiero saber, no me tienes que contestar ahorita, sino para la próxima, ¿no? El episodio, la parte número 2. ¿Qué piensas de esto del copyright y los derechos reservados cuando viene algo que es inspirado por el Señor? Ahí no vamos a quedar, que te quede como de anco para la próxima. Súper. Que el Señor se bendiga, mi Mike. Déjame orar por vos. Claro, oremos. Sí. Padre amadísimo, gracias te damos, Señor, por este hombre que lo has permitido pasar por todo, Padre, que permitiste que se llenara de demonios en muy temprana edad, Padre, para que él supiera que es escogido, para que él supiera que tiene un gran propósito en tu reino, Señor. Gracias por permitirle pasar todas las cosas que su carne pasaron, Padre, para que supiera que son inmundicias de Satanás, que no van más en su ser. Gracias, Padre, porque a través de eso él puede discernir del bien y del mal, Padre, porque yo miro, Mike, el Espíritu de Dios te dice, tú eres como el hijo pródigo, dice el Señor, que porque te perdiste y porque pudiste probar las cosas del mundo, ahora yo te puedo poner un anillo de autoridad en tu mano y puedo poner unas vestiduras blancas, porque has sido visto justo. Y te dice el Espíritu de Dios, solo mantente fiel a mí, a tu esposa, a tus hijos, y verás cómo yo voy a abrir las puertas del cielo y mucha gente llegará a mí, a alabarme, a adorarme, a través de lo que yo pongo en tu corazón. En el nombre glorioso, sagrado de nuestro Dios Jesucristo, lo declaramos como cierto y verdadero. Amén y amén. Amén. Aleluya. Mi tío. Muy bien, Mike, que Dios te bendiga. Nos vemos.